Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. ¿Cómo le fue? Pues, creo que pusimos a Colombia de protagonista. Y eso es un primer hecho, porque este tipo de reuniones son muy rutinarias, muy burocráticas, protocolarias, ¿no? Muy de lugares comunes, poco eficientes en mi opinión. Señor presidente, su discurso fue calificado como uno de los más duros que presidente alguno haya pronunciado en la Asamblea de la ONU. Cuestiona a Estados Unidos, a las potencias del mundo, las acusa de ser responsables del fracaso de la política antidrogas y ambiental. ¿Esto produjo efectos negativos o positivos para Colombia? En Colombia, presidente, le dieron garrote. Incluso hubo quien lo calificó de defensor de los narcotraficantes cuando usted habla de... Esas son burradas. No me gusta referirme con peyorativos a la gente, pero a la oposición, pero la oposición tiene que ser un poquito más inteligente. Presidente, ¿cuánto lleva ya en el cargo? 1 mes y medio, ¿no? Sí, más o menos. Sí, 47 días hoy. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo han sido estas semanas en el gobierno, en el cargo, llegar a manejar un país tan complejo y con tantas realidades como Colombia? Siempre hay una tensión entre la realidad y el de querer, digamos, el querer, la intención. Esa tensión se vive en todo gobierno. Y entonces, ¿cómo el querer, la intención, logra ser la realidad? Va desesperando a veces, pero esa fuerza es lo que estoy intentando hacer. Por ejemplo, voy a ponerles un tema de discusión. Sí, que hay varios. Haciendo un cálculo. Se ha dicho, y debe ser así, que hay que cumplir los acuerdos de paz con la FARC. A eso iba a entrar. ¿Cierto? Primer punto. 3 millones de hectáreas fértiles que se deben entregar al campesinado. Que es el primer punto del acuerdo, Es el primer punto del acuerdo. Bueno, ¿alguien se ha preguntado cuánto valen las 3 millones de hectáreas? ¿O de dónde las vamos a sacar? Y hay que comprarlas. Hay que comprarlas, ¿cierto? Para no entrar en pelea con los señores dueños de la tierra a precio comercial, porque si no van a decir que es una expropiación. ¿Y de dónde va a sacar la plata? Bueno, ¿cuánto vale? Entonces me puse a hacer las matemáticas. ¿Cuánto vale una hectárea de tierra fértil en el Magdalena Medio, en Córdoba o en el departamento del Magdalena? Es una cifra que va entre 10 millones, 20 millones, y no hablemos de otras cifras mucho más altas que no serían la materia de la reforma agraria. Bueno, 3 millones de hectáreas por 20 millones de pesos cada una, ¿cuánto vale? No, pues eso es una fortuna. 60 billones. Bueno, ¿qué prefiere Colombia? ¿No hacer la paz? ¿Hundirnos en la guerra? ¿O cambiar el marco fiscal para podernos endeudar con los señores dueños de la tierra para pasar 3 millones de hectáreas al campesinado? Hay que cambiar el marco fiscal, el que quedó del... El que hizo Duque. Es que ciertos actos, yo no creo que fue el presidente Duque, pero ciertos funcionarios se dedicaron a poner minas en el siguiente gobierno. Minas poderosas, como por ejemplo el tema de la gasolina. Son no más ni menos que 30 billones de pesos, casi 40. Lo del Fondo de Estabilización. Solo por poner un ejemplo. Por ejemplo, recortar los 10 billones de transferencias que se crearon en el COVID en diciembre.
cuando el país tiene hambre. Ese es uno de los dilemas. El otro que ha surgido en los últimos días, presidente, después del encuentro de su comisionado de paz con los delegados de las disidencias, incluso vinieron muchas voces entre críticas y preguntas de quienes a nombre del Estado y de las FARC firmaron el acuerdo que usted dice hay que defender a toda costa, el acuerdo con las FARC. Y dicen, oiga, ¿cómo el nuevo gobierno se va a sentar con representantes de unas disidencias que traicionaron ese acuerdo de paz? ¿Qué les van a ofrecer? ¿Les van a ofrecer estatus político a quienes se fueron, otros que ni siquiera entraron y son narcos puros y duros como esas disidencias? ¿Qué ha pensado, presidente, frente a esas dudas que hay? Las disidencias fueron construidas por Duque. Con todo el respeto que me merece, la política de destruir el proceso de paz construyó las disidencias. El objetivo era reconstruir la FARC armada, para que siguiera existiendo la excusa de la guerra. No lo hicieron sino parcialmente. Pero Márquez, entramparon, hicieron trampas. Pero Márquez no se voló del acuerdo antes de que empezara el gobierno. Usted sabe, y fue testigo en un debate que yo hice, que me costó bastante, pero lo hice porque era la verdad, que ellos se van, incluido este señor Santrich, sí, después que se demuestra que había una especie de trampa para pedirlos en extradición en Estados Unidos, hecha por un fiscal general de la nación. Una trampa, porque la cocaína del entrampamiento resultó comprada con dinero de la DEA y la cocaína resultó entregada por un agente de la DEA y recibida por otro agente de la DEA. Y resultó una trampa que hoy se ha confesado por parte de miembros de la DEA ante la justicia de los Estados Unidos. Colombia está hecha de energía, así como la futura central Hidroituango, que además de encender el desarrollo del país, durante su construcción ha generado más de 8.000 empleos anuales, viviendas dignas para más de 1.700 familias y más de 6.000 proyectos productivos que representan oportunidades de progreso en la región. Con Hidroituango, Colombia en evolución. EPM, Vigilado Superservicios. Nos encontramos con William Velandia, secretario general de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. William, conclusiones a su manera de ver, evaluación del primer encuentro con el ministro de Educación Nacional. ¿Qué sale de ahí y qué viene? ¿Cuándo comienzan a funcionar las comisiones? Pues el saludo para todos los maestros y maestras de esta importante región del país. Y efectivamente, compañero Omar, en ese trabajo que se está articulando en esa dinámica hoy del Ejecutivo y en la responsabilidad que tenemos, esa primera reunión arroja unos resultados muy positivos, por cuanto primero se hace de manera institucional. Ya en medio de todos estos líos que hemos tenido y que pues son parte de la cotidianidad y el ejercicio de nuestras organizaciones, pues se logra mostrarle al gobierno que fuimos capaces de superar un momento difícil y en consecuencia pues ya se acepta que hay una representación y una legitimidad pues en la vocería del magisterio colombiano. Y en consecuencia pues se establece prácticamente que debe haber un diálogo permanente entre el ministerio, la federación, de cara a ese papel protagónico que ha tenido la federación en tema de política pública educativa, en la defensa de la educación pública como derecho fundamental, en el tema de la dignificación del ejercicio docente y en temas que son fundamentales para nosotros en este momento, como es el tema de la dignificación, como es el tema de la financiación de la educación, como es el tema de salud, como le dijo al señor ministro, como es el tema del desarrollo de los acuerdos, que desafortunadamente con el gobierno anterior no hubo voluntad política, porque desafortunadamente dilataron en mesas y mesas y mesas que no tuvieron resultados, porque hubo reuniones, pero sin ningún resultado positivo, porque siempre era buscarle cómo ponerle palos a la rueda para que no se avanzara. Y en este caso ya hay un gobierno distinto que se reúne el mismo ministro de Educación con la federación, cosa que fue bien difícil en el gobierno anterior, y pues atiende esos requerimientos que se llevan desde FECODE, que con la participación de todos los ejecutivos, porque hubo un aporte valioso de todos los compañeros del Ejecutivo, se hace una idea de lo que la Federación ha planteado en todo el ejercicio y que recoge parte de lo que va a ser elemento fundamental en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Y de ahí la importancia que le demos la dinámica a lo que se comprometió FECODE con el magisterio y con el ministro, el desarrollo de los acuerdos, activar las mesas de seguimiento, activar la mesa de derechos humanos, activar la mesa de alto nivel,
poner en funcionamiento la comisión tripartita y materializar el resto de los acuerdos con las comisiones que desde la federación se han ido reestructurando y que le tienen que dar la dinámica. Pero como le dijimos nosotros, para que haya soluciones efectivas y prontas y no una dilación como nos ha sucedido con gobiernos anteriores. Entonces es una reunión muy positiva, recoge lo que la federación ha planteado históricamente, que se le planteó el mismo presidente de la República siendo candidato, doctor Gustavo Petro, y que hoy tiene que ser parte de esa discusión para, como hemos dicho nosotros, salvaguardar la educación pública como un derecho fundamental y de cara al ejercicio profesional que hacen los maestros y maestras. Compañero William, sobre el curso de los 8.000 que tenemos. El curso de los 8.000 ya se hizo los contratos con las universidades, se están subsanando errores porque desafortunadamente en la digitación algún compañero le quedó mal la cédula de inscripción para hacer el proceso con el ICETES. Tenemos alrededor de más de 300 casos que hemos dicho al gobierno tienen que resolverse porque son situaciones de forma, no de fondo. Está el derecho de los maestros y hay que agilizar, resolver eso para que se empiece cuanto antes y pues estamos atentos a una discusión en el tema de los efectos fiscales. De cara pues a que un derecho que se ganó en la discusión, que este gobierno que se fue debió haber materializado, pero pues que con este gobierno se ha planteado la posibilidad de que revisemos el tema. Sobre estatuto docente. Sobre estatuto docente ya se está dinamizando en el Congreso de la República, la delegación del Congreso de la República para que participe en la comisión tripartita, se haga un trabajo articulado, pero desde la federación también nosotros estamos trabajando de cara a que le entreguemos a las bases la propuesta con la que la federación ha estado trabajando para actualizar, recogiendo lo que pasó en Paipa, lo que pasó en Medellín, los insumos que han llegado de las regiones y pues formalizar esa propuesta que dignifique y que recoge la actualización de lo que hoy pretende el magisterio en ese sentido de que logremos que se reconozca el carácter profesional de los maestros y maestras en todos los sectores y ojalá podamos avanzar también hacia otras comunidades que pues tienen su propia discusión, pero como lo hemos dicho nosotros con fundamento en el principio de progresividad, lo que más favorezca lo que tiene que aplicarse al trabajador de este país. El llamado que hacemos a las filiales, a los maestros, a las bases que nos hagan llegar insumos para la propuesta del Sistema General de Participaciones, estatuto docente, reforma de los estatutos de FECODE. ¿Cuál es el llamado a las filiales y a todos los maestros colombianos? Ya saldrá de manera prioritaria la convocatoria Junta Nacional, Asamblea Federal, donde se propone también hacer una reforma estatutaria de cara pues, a los vacíos que tenemos y que históricamente se van encontrando a medida que uno va desarrollando la tarea en la federación y en consecuencia se van a crear mecanismos para que las bases participen de manera directa, tanto en aportes al estatuto, en aportes a la reforma estatutaria, en el tema de salud se va a convocar la comisión de veedores, y se van a reactivar las 5 regiones donde no se ha hecho la reunión de la Comisión Nacional de Salud de alto nivel y de cara a ello pues seguir oxigenando con los aportes desde las bases esos procesos que la federación quiere materializar en lo que hemos siempre dicho, el bienestar de los maestros, la dignificación del ejercicio docente, la financiación de la educación y la educación pública como derecho fundamental. Se vienen dando unos diálogos por parte del presidente Petro, su gobierno nacional, gobierno que apoyamos nosotros, unos diálogos en las regiones. ¿Cuál es la orientación para los maestros y para los sindicatos filiales de las subdirectivas? Hay que participar en esos diálogos regionales, pero acordemos que los diálogos regionales son precisamente elementos para construir política pública en materia de cómo debe ser la educación en este gobierno de transición que desde ya tiene que visibilizar un proceso de cambio que requiere con urgencia del país, ¿sí? Y en ese sentido van a salir también unas orientaciones para que nuestras filiales participen de manera decidida y organizada en estos diálogos regionales que van a ser fundamentales en la construcción de ese pilar que es hacer parte del Plan Nacional de Desarrollo para esa política pública del derecho fundamental a la educación en nuestro país y sobre todo como un eje de transformación de la sociedad y del país. Finalmente, compañero William Velandia, ya aprobamos en el Ejecutivo Junta Nacional el día 7 de octubre en Medellín. Vamos a asistir a los Juegos Nacionales y Encuentro Cultural del 8 al 18 en Medellín. Invitación a todos los maestros que estén allí. Y va a haber una Asamblea Federal, ya tenemos fecha, 29, 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Son eventos ya que están concretos, con su fecha concreta. Y vamos a preparar también los 40 años de la conmemoración del movimiento pedagógico, los 40 años, y el tercer Congreso Pedagógico. ¿Qué va a pasar en la Asamblea Federal y en la Junta Nacional de FECODE, compañero William? En la Junta Nacional se entregarán los informes de las actuaciones que tiene hoy la Federación, se resolverán temas que son fundamentales para la vida de la Federación, lo mismo que para la Asamblea Federal, un panel político, la determinación
de la temática que corresponde a la política de coyuntura política educativa nacional e internacional. El tema del Congreso Pedagógico tiene que abocar los elementos que hacen parte de los proyectos alternativos de la Escuela Territorio y Paz, que también traen insumos desde la misma Asamblea Federal. En la Asamblea Federal se tocará el tema del estatuto, el tema de la salud, la seguridad y salud en el trabajo, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la política financiera de la Federación, el plan de acción, que son los elementos que hacen parte para que las decisiones que se tomen allí se conviertan, como lo ha sido histórico, en el norte del quehacer de nuestra federación a través de su comité ejecutivo. Y lo mismo pues la preparación de los 40 años del movimiento pedagógico que se está definido para la segunda quincena del mes de noviembre, y como usted lo dijo, la Asamblea Federal ratificará todos estos elementos de cara a la preparación del tercer Congreso Pedagógico que aspiramos a desarrollarlo en el año 2023. Bueno, hay alguna persona convocando un paro nacional el próximo 26 de septiembre, debe ser para rechazar la reforma tributaria. Aclaremos ahí, FECODE no está convocando ningún paro. No, FECODE no está convocando ningún paro de esa naturaleza, y más en el entendido de que se ha hecho un análisis de la reforma tributaria. Claro que nosotros somos críticos de la reforma tributaria, pero en este caso, como siempre lo hemos planteado y lo hemos dicho, incluso en eventos anteriores, una reforma estructural es necesaria para este país. Lo que se pretende desde este gobierno es precisamente una reforma estructural, una reforma tributaria estructural, donde el principio sea el que siempre debe colegir, el que más tiene más pone, porque es que no es posible que se siga en la política de que el que menos tiene es el que lleva sobre sus hombros la carga fiscal, como que pretendían hacer con la última reforma tributaria que presentó Duque, que generó ese estallido social. No, hoy hay una reforma tributaria en donde se busca que aquellos que tienen los recursos para mitigar el hambre de los otros, para mitigar las necesidades, sean los que más contribuyan, que eso es normal. Y entonces el llamado es a que estemos atentos, porque esta reforma tributaria es integral, sí, es estructural y es necesaria en este país, porque este gobierno que se fue dejó al país en una crisis económica muy complicada y hoy se necesitan recursos, y nosotros necesitamos de la mano de este gobierno contribuir al fortalecimiento del país, a erradicar la corrupción y hacer de la educación, de la salud, ejes de transformación para una mejor vida para los colombianos y colombianas, sin discriminación de ninguna naturaleza. Toca agregar que nosotros como FECODE decíamos a presentar pliego de peticiones en los tiempos correspondientes, quiere decir en febrero, y que también vamos a convocar a las elecciones del Comité Ejecutivo de FECODE en la fecha que determine la Asamblea Federal. Sí, efectivamente, se está trabajando ya desde el Ejecutivo la fecha para las elecciones del Comité Ejecutivo de la Federación. Pues hoy desafortunadamente conforme a los tiempos, pero en ese compromiso que hicimos con el Magisterio Colombiano de que cuanto antes se hagan esas elecciones mucho mejor, pero pasa por esa decisión de la Asamblea Federal, que es nuestra organización estatutaria, que define la fecha y que pues posibilitará esa oxigenación del Comité Ejecutivo de cara pues al compromiso que tenemos con el Magisterio Colombiano y que fue parte de los digamos, de los enunciados que nosotros propusimos para salir de la crisis. Muchas gracias, compañero William Velandia, y éxitos en su gran trabajo que sabe hacer muy bien en la Secretaría General de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Muchas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes, salud y atentos. La Federación retoma lo que es el cauce del papel histórico que ha jugado la Federación, más en un gobierno que, como lo ha dicho usted, Omar, ayudamos nosotros a construir para que llegue a que se hagan los procesos de transformación en la búsqueda de esa sociedad más justa, más equitativa, integral, de inclusión, y donde nosotros priorizamos también un tema que ha sido tradicional en lo más y más, la paz, y por eso hablamos de la Escuela Territorio de Paz y todos aquellos procesos donde se reconozcan los derechos humanos para buscar esa vida pacífica en medio de las diferencias, pero sobre todo con una política de respeto a los derechos humanos, de respeto a la vida, de respeto a los derechos fundamentales, pero también con posturas económicas que permitan pues atender hoy las necesidades que requiere este país para su desarrollo, para su progreso y para garantizar mejores condiciones de vida para todos los colombianos y las colombianas. Muchas gracias, William, y éxitos a los educadores que se van a enfrentar a las pruebas para el concurso de méritos, como también un abrazo solidario y fraternal de acompañamiento desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE a los educadores que están nombrados en provisionalidad. Hay que exigir al gobierno, al ministro de Educación, a que atienda la situación que hoy viven los docentes provisionales en el marco de la Constitución y la ley. Muchas gracias, muy amable. Colombia está hecha de energía, así como la futura central Hidroituango, que además de encender el desarrollo del país, durante su construcción ha generado más de 8.000 empleos anuales, viviendas dignas para más de 1.700 familias y más de 6.000 proyectos productivos que representan oportunidades de progreso en la región. Con Hidroituango, Colombia en evolución. EPM.
Vigilado Superservicios. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.